Hola a todos, mi nombre es Marco Castelli, bienvenidos a un nuevo video de Lumion 8.5. Vamos a continuar estudiando entonces los efectos, la iluminación dentro de Lumion. Habíamos visto en el video anterior un poco acerca del parámetro del sol y ahora vamos a comenzar a ver el parámetro o el efecto de sombra dentro de Lumion. Para ello vamos a agregar entonces el efecto de sombra. Vamos a venir aquí, hacemos un clic y colocamos sombra. Y sombra lo vamos a dejar por momento como viene por defecto, ¿sí? Y vamos a hacer un render para compararlo entonces con nuestro render anterior, en donde no teníamos la sombra aplicada. Vamos a escritorio, vamos a poner entonces que este va a ser el número 7. Entonces vamos a poner 7 sol más sombra por defecto. Vamos a poner guardar y vamos a comparar uno y el otro. Entonces, este teníamos el sol, ¿sí? Sin sombra, y acá tenemos entonces con las sombras como vienen por defecto, ¿sí? Si se fijan, yo paso de una escena a la otra y no notamos cambios entre una y otra. O sea que el sol y la sombra, como viene por defecto, no modifica en nada, ¿sí? esta escena interior. No hay ningún cambio ni en el tono, ni en la sombra, ni en la posición de las sombras, ni nada. No se ve modificada en nada si lo dejo entonces en como está por defecto, ¿sí? Yo he visto en cantidad de tutoriales en la web, que todo el mundo dice que cuando hay que configurar la sombra, una cosa que tenemos que hacer es Omni Shadow, subirlo al máximo, porque este Omni Shadow nos otorga la mayor realidad o la mayor calidad de sombra que podemos nosotros aspirar dentro de lo que es Lumion. Vamos a ver básicamente qué es lo que hace este Omni Shadow. Yo lo voy a subir al máximo, ¿sí? El máximo es 3. Y vamos a hacer un nuevo render entonces, ¿sí? Pero ahora vamos a poner entonces sombra y vamos a ponerle Omni Shadow, creo que se escribe así, y si no me sabrán disculpar. Entonces vamos a ponerle 8 sombra más Omni Shadow, vamos a ponerle, y vamos a guardarlo. Bien, vamos a ver qué es lo que hizo este Omni Shadow dentro de nuestra escena. Lo que hace Omni Shadow, si se fijan, fíjense qué pasó con estas sombras, ¿sí? Es dispersarnos la sombra. O sea, lo que hace es ampliar el rango, ¿sí? El rango que tenemos por defecto de sombras. Fíjense que acá la sombra se ve ahí en una línea, como si fuera una sombra de contacto, y después se ve un pequeño desombreado hasta que se pierde, ¿sí? Esta es la sombra, digamos, que tenemos por defecto. Pero con Omni Shadow lo que tenemos es que el efecto es mucho mayor. Pero al ser mucho mayor esta sombra, al tener un efecto mucho mayor de sombra, también estamos perdiendo, si se fijan acá, estamos perdiendo cantidad de detalle que nosotros teníamos, ¿sí? Nosotros acá teníamos un detalle claro, digamos, de estas molduras, ¿sí? Que con Omni Shadow al 100% lo estamos perdiendo totalmente. Así que hay que ver esto de si conviene, por lo menos en este primer momento, en esta comparación, de si realmente conviene poner Omni Shadow al máximo, como lo recomienda todo el mundo en la mayoría de los videos de internet. Este es algo que lo vamos a tener que ir viendo en el tiempo. Por el momento ya sabemos qué es lo que hace Omni Shadow. Lo que hace es de alguna forma agrandar o intentar mejorar las sombras ampliando el rango, ¿sí? Ampliando el rango o difuminando las sombras. Nosotros dentro del parámetro de sombras podemos también tocar el parámetro de brillo. Vamos a ver, por defecto lo teníamos en 0.2 y ya vimos cómo queda un render en 0.2. Vamos a subir la intensidad de brillo,
¿sí? Como ven, la escena se ilumina, ¿sí? O sea, estoy cambiando la cantidad de brillo que tengo en la escena y vamos a hacer un render. Entonces, para compararlo, vamos a ponerle 9, vamos a ponerle sombra, brillo, aumentado. Y vamos a abrir. Bien, fíjense que yo ya quité Omni Shadow, o sea, lo dejé como viene por defecto. Vuelvo a tener definición otra vez, vuelvo a ver las molduras. Veo sombras de contacto, ¿sí? Nuevamente. Y lo que noto es que la escena está otra vez más iluminada. O sea, yo lo que hice fui subir el brillo, ¿sí? Y es claro que efectivamente subió el brillo dentro de nuestra escena, ¿sí? Por el contrario, si lo bajamos, vamos a bajarlo. Vamos a ponerlo en 0,1 y vamos a hacer un nuevo render en 0,1. Bien, en 0, en 0,1, ¿sí? Y en 7 creo que era, ¿sí? Entonces nosotros podemos controlar la iluminación también tocando el brillo dentro de los parámetros de sombra, y ya sabemos que no podemos llegar a 0 porque llegando a 0 tenemos una escena completamente sin brillo, por lo tanto una escena totalmente oscura. ¿Qué otra cosa podemos hacer dentro de este parámetro, de este efecto? Bueno, tocar las sombras. Vamos a disminuir el valor a 0, ¿sí? Del el color de las sombras, ¿sí? Esto es colorear las sombras. Vamos a ponerlo en 0 y vamos a hacer un nuevo render. Y vamos a ver qué es lo que pasó. Lo que sucede entonces es que las sombras se oscurecen, se intensifican, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo. Esto lo tendríamos que comparar, este render lo deberíamos comparar con este, ¿sí? Noten que están más oscuras, ¿sí? Las sombras. Fíjense acá, ¿sí? El negro mucho más oscuro que acá. Vamos a ver más adelante que hay ciertos parámetros que según los efectos que estemos usando conviene que los modifiquemos. Por ejemplo, nosotros sabemos que colorear, si lo llevo a 0, me oscurece mucho las sombras. Pero así como pasaba, por ejemplo, con exposición, que yo puedo tocar exposición para subir la luz o bajar la luz, o sea, yo estoy modificando la luz, que vendría a ser, por decirlo de alguna forma, en el caso, que el ejemplo que habíamos visto, el sol, ¿sí? También nosotros cuando quitamos las sombras, o sea, cuando coloreamos las sombras y la ponemos en 0 y cargamos otro parámetro, por ejemplo, como Skylight, que es la iluminación del cielo, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. Nosotros cargamos Skylight. Skylight va a proyectar una sombra o va a teñir la escena con digamos, un color que tiene que ver con el color del cielo. Entonces, nosotros por ahí, en algún momento, colocamos que la sombra sea 0, o sea que la sombra sea oscura, por decirlo de alguna forma acá, pero después con Skylight estamos sobreescribiendo o pisando, ¿sí? El cómo se ven las sombras dentro de nuestra escena. Como lo hacíamos con el sol, que nosotros teníamos el sol que estaba apagado o digamos oscuro, y después con exponencia le subíamos la luz y teníamos luz en la escena. Bueno, lo mismo podemos hacer entonces con la sombra. Yo puedo tener en un momento
una sombra completamente apagada, que luego cuando coloco un efecto, por ejemplo como Skylight, me proyecta un tinte o unas sombras de color azulada para tratar de que se vea, digamos, más real, ¿sí? Como si fuera una sombra que proyectara la luz solar o la luz del cielo y el sol, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas las vamos a ver más adelante. Por ahora estamos estudiando los parámetros de, propiamente dicho, del efecto, ¿sí? Y qué es su utilidad. Después tenemos acá normal, agudo o ultra nítido. Se recomienda siempre dejarlo en normal. Esto tiene que ver con cómo se ven las sombras. O sea, si queremos que las sombras se vean normales, se vean muy demarcadas o supermarcadas las sombras en los objetos. En teoría, nosotros rara vez vamos a ver una sombra muy marcada o muy definida. Así que normalmente lo vamos a dejar en normal. Y después tenemos afectar, ¿sí? Afectar las sombras, afectar las soft shadows, son las sombras difuminadas, y afectar las sombras finas o las sombras donde los detalles tienen que ser más notorios. Esto se recomienda siempre tenerlo activado, ¿sí? Esto es siempre recomendable si la máquina lo permite, porque obviamente el usarlo ocupa más recursos de máquina, siempre tenerlo activado. El caso de corrección de sombras, yo lo estuve viendo. Corrección de sombras, cuando nosotros tenemos una sombra en algún lugar donde la sombra se ve dentada, se producen los dientes de sierra, es para cuando se usa corrección de sombras. Corrección de sombras lo que hace es, si tenemos dientes de sierra, si tenemos una porción donde se ven dientes de sierra, lo que hace es, tocando este valor, o sea, modificando este valor, se come esa sombra, o sea, desaparece esa sombra para que no se vean los dientes de sierra. Es preferible que no se vean a que se vean dientes de sierra. Pero depende de la distancia en la cual nosotros estamos, conviene que este valor esté activado o no esté activado. ¿Qué les quiero decir esto? Por ahí nosotros hacemos un render en una distancia así muy cerca del objeto, y nosotros vemos acá que aparecen los dientes de sierra. Entonces, en ese caso que aparecen los dientes de sierra, por ahí sí, como estamos en un render muy cerca, conviene activar esto y que eso no se vea. Pero si nosotros estamos a esta distancia y vemos que acá hay dientes de sierra y le activamos la corrección, nosotros estamos eliminando esa sombra. Y resulta que nuestro render después nosotros lo estamos haciendo acá. Y desde acá, por más que ahí hubiera dientes de sierra, nosotros no veríamos nada. Entonces, hay como dos tendencias digamos, en la web, ¿sí? Que una es que podemos usar corrección de sombras, y la otra es que directamente corrección de sombras hay que eliminarlo para que nuestro motor de render de Lumion no nos elimine sombras de la escena. Es preferible, digamos, quitarlo para que Lumion no nos quite o no nos, dije bien, no nos quite, no nos saque sombras de la escena. Porque ya les digo, la forma que tiene de corregir los dientes de sierra es directamente eliminar la sombra. Entonces, va a depender de ustedes, ¿sí? Si es visible o no es visible, si queda mal una sombra y si quieren usar corrección de sombras o no quieren usarlo. Después tenemos otro parámetro que es interior y exterior, donde la mayoría de los usuarios recomiendan no utilizarlo. Dicen que no hay que usarlo cuando estamos haciendo un render, que es un parámetro que hay que dejarlo como viene por defecto, que sería dejarlo en 0. Sin embargo, este parámetro, si lo evaluamos un poquitito, fíjense qué es lo que nos hace. Vamos a hacer un render así como está, ¿sí? Como viene por defecto. Vamos a activarle las Soft Shadow y la Fine Detail Shadow. Fíjense en la configuración que tenemos, ¿sí? Vamos a poner guardar y vamos a ponerle entonces como 11, sin ponerle nada, solamente 11, y le ponemos guardar. Y ahora vamos a hacer uno nuevo, pero vamos a habilitar lo que sería interior. Vamos a ponerlo en 0.5 y vamos a poner entonces guardar. Vamos a ponerle 11 interior 0.5 y vamos a hacer uno nuevo al máximo. Entonces
interior en 1. Y veamos qué es lo que obtenemos con esto. Fíjense qué pasa. Este es el normal, ¿sí? Sin el parámetro interior, sin tocar el parámetro interior. Presten atención acá, ¿sí? A las molduras sobre todo. Fíjense cómo se definen, ¿sí? Qué definidas tenemos estas molduras, ¿sí? Esto sería con 0,5 y esto sería con 1, ¿sí? Noten cómo ayuda este parámetro entonces a definir, ¿sí? O a definir estos detalles, ¿no? Dentro de lo que es el render. Así que es un parámetro, me parece que hay que tenerlo en cuenta. No sé si convendrá o no utilizarlo en todas las escenas, pero es un parámetro que hay que tenerlo en cuenta. Fíjense cómo define los ejes. Fíjense, por ejemplo, acá estamos en la escena 11 donde no está aplicado interior. Fíjense en los ejes, ¿sí? En los ejes que conforman las siluetas. Fíjense cómo se definen, cómo se hacen sharpness, se dice, o sea, se hacen más duros los ejes. Recordemos que dentro de lo que es Lumion, nosotros tenemos la posibilidad de suavizar los materiales, suavizar los ejes para que los ejes no se vean así como cortes de 90 grados. Vamos a hacerlo y vamos a probar qué pasa entonces mezclando estos dos efectos. Vamos a venir a la parte de construir, vamos a venir a materiales, voy a seleccionar el material blanco, ¿sí? Lo voy a seleccionar y vamos a venir a definirle entonces, fíjense, bordes, ¿sí? Vamos a ponerle un poco más de bordes. Y vamos a hacer otro render nuevamente. Entonces vamos a dejarlo en 1 con más bordes. Bien. Vamos a ver si notamos algún cambio, ¿sí? Fíjense que yo puedo entonces suavizarlos si fuera mi intención. Ahí tenemos 1 y ahí lo tenemos con más bordes. Si se fijan, acá está más duro y cuando yo le agrego más bordes, ¿sí? Lo logro suavizar, ¿sí? Fíjense, miren esto, ¿sí? Entonces es otro dato a tener en cuenta, que no sé si es tan así como todo el mundo enseña en la web, que no hay que usarlo. Yo estoy viendo muchos videos en la web donde esto dicen, vas a configurar las sombras, esto lo laminás, esto lo eliminás, esto lo eliminás y el brillo lo pones en 0,1. Eso es lo que, o sea, en teoría todo el mundo, digamos, enseña. Esto lo sacás, esto lo sacás, esto lo sacás y esto lo pones en 0,1 y así, listo, las sombras están configuradas. No sé si están así. Como digo, cada cual tiene que hacer sus pruebas, pero bueno, estamos estudiando y viendo los diferentes efectos para que en caso de necesitar nosotros lograr algo dentro de nuestro render, sepamos qué parámetro tenemos que tocar para poder lograrlo, o sea, cómo poder llegar a lograr nuestra meta, ¿sí? Por ahí no en todos los casos queremos que desaparezcan los ejes y queremos tener realmente la definición. Bueno, entonces si queremos tener la definición interior puede llegar a ser una buena solución. Para seguir estudiando las sombras o el efecto de sombras, habilité una nueva escena que lo que tiene es hecho un hueco, como si fuera de una ventana, sin ningún material ni nada, ¿no? Es un hueco que permite el ingreso de la luz solar dentro de nuestra escena. Y esto lo hago para mostrarles un parámetro que está acá arriba que se llama rango de sombras del sol. Este rango de sombras del sol de lo que se encarga básicamente es de medir, o sea, de marcar la distancia que tenemos de el sol contra la escena, y lo que afecta básicamente es en las sombras, el tipo de sombra que nos da.
Cuanto más cerca está el Sol nuestro, o cuanto más cerca, más chico es este valor, más perfecta o más menos difuminada es la sombra. Y cuanto más alejado, más difuminada es la sombra. Voy a quitar el Soft Shadow y el Fine Shadow para que el efecto sea más notorio. Vamos a dejarlo por defecto. Vamos a hacer un nuevo render en como viene por defecto. Vamos a ponerle entonces número 12. Entonces, y lo vamos a dejar entonces por defecto. Voy a ahora bajarlo al mínimo. Ahora estaba en 389, lo voy a bajar a 156 y vamos a hacer un nuevo render. Entonces vamos a ponerle 12 mínimo, y vamos a hacer uno nuevo y lo vamos a subir bastante más. Vamos a llevarlo a 1000 por ahí. Podría llevarlo a más, llega hasta 4000, creo este valor, sí, hasta 4000, pero vamos a llevarlo a 1000, que ya va a ser suficiente para notar el efecto. Acá se ve igual qué es lo que pasa con las sombras, cómo se van abriendo, ¿sí? Y vamos a poner entonces uno nuevo y vamos a ponerle entonces 12 a 1000. Bien. Y vamos a abrir carpeta y vamos a comparar. Entonces tenemos esto sería entonces llevado al valor a 1000, ¿sí? Este sería entonces el mínimo. Fíjense que es mucho más dura. Fíjense que es una línea ahí, ¿sí? Noten eso. Y este es 1000, ¿sí? 1000 mínimo y el que viene por defecto, que es apenas difuminada. ¿Ven que se ve apenas difuminada la sombra? ¿Sí? Bien. Noten ahora qué pasa. Vamos a ver este de apenas difuminada, ¿sí? Vamos a verlo, este valor. Voy a cerrarlo. Vamos a poner OK acá. Vamos a volverlo a 300 y pico, 389. 389, 390 es el valor que viene por defecto, ¿sí? Vamos a habilitarle, ¿sí? Le habilitamos Soft Shadow, ¿sí? Y vamos a hacer un nuevo render, ¿sí? Entonces sería comparar el 12 con el 13, ¿no? Vamos a hacer un nuevo 13 y vamos a poner guardar y vamos a abrir carpeta. Entonces este sería con las sombras con tildado Soft Shadow, ¿sí? Y Fine Detail Shadow, ¿sí? Que como ven lo difumina más, ¿sí? Fíjense, vean, comparen ese con el 12, perdón, 12. Este es sin tener esos dos botones tildados, Soft Shadow y Fine Shadow. Fíjense, si bien está difuminada, no está tanto como cuando le tildamos esos botones. Cuando le tildamos esos botones, la sombra se difumina más, ¿sí? Como lo están viendo acá. O sea, mejora la sombra, la difumina un poco más. Eso es lo que hacen estos dos botoncitos que ustedes ven acá, ¿sí? Y creo que de esta forma damos por terminado el capítulo de sombras y todo lo que afecta o lo que podemos tocar dentro de este efecto, ¿sí? Al apartado de sombras. Como siempre, si les gustó, por favor me dejan un like. Si tienen alguna duda, me dejan un comentario. Aquellos que no estén registrados en mi sitio web, por favor les pido que se registren. Lo mismo aquellos que no estén suscritos en mi canal de YouTube 3D for Everyone, por favor le dan un clic a suscribirse, y si quieren no perderse ningún video que yo suba, le dan un clic a la campanita para que cada vez que yo suba un video nuevo, YouTube los notifique de que yo subí un nuevo video. Los dejo y los veo en el próximo video. Chao, chao.